Entonces, bueno, yo voy a hablar sobre la rehabilitación oral en periodo de ortodoncia. Puedes pasarle. ¿Aló? Sí, Ya. Entonces, como te decía, antes del tratamiento protésico es importante establecer una condición de salud de los tejidos periodontales y asegurarse de que los pacientes reciban una instrucción detallada de los procedimientos de lo que es la higiene oral. También debe mantenerla en buen, o sea, la placa bacteriana, perdón, de tener la acumulación de la placa alrededor de los pilares y de los componentes de la dentadura parcial, sea manteniendo, manteniendo esto mínimo. Todos los pacientes necesitan instrucción para lo que es la higiene bucal y muchos también necesitan tratamientos periodontales básicos. O a veces otros necesitan algo más que sea de más complejidad. Pásale. Ya, entonces, como objetivo general, vamos a tener que determinar las consideraciones periodontales necesarias para lograr el éxito del tratamiento restaurador con prótesis. Y como objetivos específicos, vamos a describir los principios biológicos y estáticos para evitar la complicación durante y después del tratamiento protésico. Y también determinar la importancia de la integridad del espacio biológico durante el tratamiento protésico. Pásale. Ya, entonces la rehabilitación oral mediante prótesis. Es importante saber que si no se reponen protéticamente los dientes extraídos, eh, se suele producir una migración de los dientes adyacentes hacia el espacio libre y se da un crecimiento de dientes antagonistas que, que se pueden volver o sea, que pueden tapar contra el diente extraído. De ello puede derivarse con el tiempo eh, situaciones patológicas como un defecto de engranaje. Entonces ahí los dientes pueden limitar la masticación y provocar dolencias en las articulaciones. Ya. Entonces, la rehabilitación oral mediante prótesis removibles o tratamiento mediante prótesis. Estas prótesis están dirigidas a restituir los dientes ausentes mediante unos aparatos que van a ser fijos. Es decir, o sea que el operador se puede sacar a voluntad o cuando él quiere. Eh, Rehabilitación oral mediante prótesis fijas. Entonces aquí perdón, la anterior era removibles. Este es sobre mediante prótesis fijas. Entonces aquí el tratamiento mediante prótesis fijas es un procedimiento clínico dirigido a restituir dientes ausentes mediante una patología fija. Esta va a estar unida permanentemente a algunos dientes naturales que están en la boca. Diferencias de la prótesis removible para el paciente, los medios. Y la rehabilitación oral con implantes. La rehabilitación protésica sobre implantes es un procedimiento clínico dirigido a restituir los dientes ausentes mediante unos aparatos o
medida que se fijan en los implantes previamente colocados con técnicas quirúrgicas. Entonces, un implante dental es un pequeño tornillo de titanio que se coloca en el maxilar superior o inferior mediante un procedimiento quirúrgico. Y este va a ser el sustituto artificial de la raíz de los dientes, proporcionando un anclaje al aparato protético eh, a medida que se restituyen los dientes ausentes. Pásale. Ya, los elementos periodentales que salgo. Pásale. Ya, entonces ahí vamos a encontrar lo que es el espesor biológico o tejido de inserción supracrestal. El tejido de inserción supracrestal es todo el tejido que se encuentra desde la cresta ósea hasta el tejido conectivo y que forma la encía libre. Y todo este espacio en promedio debe medir 3 milímetros. Y este espacio es muy importante ya que se encarga de evitar cualquier situación externa, o sea, por ejemplo, la entrada de bacterias. Eh, la entrada de bacterias puede dañar lo que son los ligamentos periodontales o también puede dañar el hueso. Entonces, cuando estas bacterias entran o penetran dañado el tejido, cuando se crean las bolsas periodontales o se puede tener alguna enfermedad periodontal. Entonces, podríamos decir que este tejido se encarga de mantener estéril la parte del hueso y el ligamento periodontal. Dale, pásale, por favor. Ya, los fenotipos periodontales. Bueno, ahí vamos a encontrar dos, un fino y un grueso. Entonces, ¿cómo podemos detectar a un paciente con un fenotipo fino? Podemos ver que la, ci- la, bueno, la encía insertada va a ser más delgada. La encía no va a estar tan festoneada. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, eh, el punto de contacto dental se encuentra justo por debajo del borde incisal y los dientes tienden a ser. Kevin, se te cortó. Muchos más gruesos. Y ¿Me he escuchado? Te quedaste en los fenotipos de la encía festoneada. Ahí se te cortó. Repito otra vez de los fenotipos delgado y grueso. Sí, yo les enseñé 4, pero tú me dices que solo hay 2. Bueno, es que yo vivo. Básicamente todos solo se dividían en todo lo que yo encontré. De ahí sí me acuerdo que dijo cuatro. Sigue nomás. Ya. Bueno, entonces el fenotipo fino. eh, Repito todo otra vez, Doc. Sigue nomás con tu exposición. Bueno, cámbiale, por favor. Bueno, entonces ahí vemos que cada persona tiene diferentes tamaños, ¿no? De lo que es sus dientes. Entonces eso va a tener mucho que ver en lo que es el fenotipo de cada persona.
Cámbiale. Ya, y encía queratinizada e insertada. La encía insertada o sea, va a ir de lo que es la línea mucogingival hasta la línea de la encía libre. Entonces eso sería lo que es la encía queratinizada. Aproximadamente va a medir entre 2 a 7 milímetros. Cuando no existe nada de encía insertada, nosotros al hablar o al masticar o decir cualquier tipo o hacer cualquier tipo de movimientos con la boca, lo que pasa es que la mucosa retrae el tejido que se encuentra antes de la encía libre. Entonces, al tener esta encía libre muy cercana a la mucosa, esta se va a encargar de retraer y se podría convertir en una especie de bolsa. Y esta puede retener los alimentos o bacterias y puede provocar alguna enfermedad periodontal. ¿Pásale? ¿Qué pasaste? No, regresa Regrésalo. Ahí le tocaba. sí, ya, ya. Entonces, la preparación periodontal. Eh, bueno, aquí vamos a encontrar lo que es el diagnóstico y un plan de tratamiento. El diagnóstico de la enfermedad periodontal está basado en la exploración minuciosa y, y sintetizada de lo que es el periodonto. Se trata de obtener el estado de salud del paciente y para ello o sea, vamos a ver, o sea, vamos a ver lo que es la palpación, también vamos a ver eh, si existe furcas, eh, mm, también podemos usar lo que es examinación con las sondas, eh, también podemos realizar lo que es modelos de estudio. Pásale. Ya, entonces, los procedimientos de evaluación, lo más importante es explorar cuidadosamente lo que es el surco gingival y el registro de la profundidad de las bolsas mediante una sonda periodontal adecuada. Y bajo ningún concepto se debe construir alguna prótesis sin una apreciación metódica del surco gingival. Como vemos en la imagen, igual el grado de movilidad es muy importante. La movilidad tipo 1 corresponde al movimiento en dirección vestíbulo-lingual menor de 1 milímetro. El grado 2 se relaciona con una movilidad vestíbulo-lingual de 2 milímetros. Y el grado 3 cuando es mayor de 2 milímetros. Cámbiale. Ya. Entonces el plan de tratamiento va a constar de 3 fases. Eh, una fase 1, que sería el control de la enfermedad. La fase 2 es la fase quirúrgica. Y la fase 3 es el mantenimiento periodontal. Cámbiale. Ya, entonces en la fase 1 son las instrucciones de higiene oral. Normalmente el tratamiento dental eh, es introducido al paciente a través de lo que son las instrucciones que puede seguir para mantener un régimen de higiene supervisado.
La comprobación de la aceptación y la colaboración con el régimen prescrito hace que el paciente tenga una mejor higiene oral. Para que los hábitos de la higiene tengan éxito en el paciente, se debe comprometer a seguir las medidas prescritas con regularidad y con conciencia. Y para que las técnicas de motivación sean efectivas, el paciente debe conocer lo más exactamente posible de lo que es su periodonto, ¿no? O sea, si es bueno o es malo. Entonces ahí solamente se hará evidente los beneficios del tratamiento. Por ello se ofrece una explicación adecuada de la causa de la enfermedad periodontal, o sea, su inicio y el progreso, junto a instrucciones de higiene oral. Después de esto, se le puede decir al paciente que, eh, por ejemplo, se le puede tratar al paciente, o sea, decir que compre cepillos con cerdas de consistencia suave o mediana. También el empleo de tabletas reveladoras de placa para ver dónde el paciente se cepilla de una mala forma. También el uso de seda. eh, en la siguiente fase vamos a ver lo que es el raspado y el alisado radicular. Entonces, uno de los servicios que proporciona más beneficios al paciente en la eliminación de los cálculos y depósitos de la placa de la perfusión coronal y radicular de los dientes es el raspado y el alisado minucioso, ya que son fundamentales para lo que es restablecer la salud periodontal. Entonces, sin la eliminación cuidadosa del cálculo, la placa y materiales tóxicos del cemento, cualquier forma de terapia periodontal no alcanzará el éxito. Se recomienda la instrumentación de lo que es la ultrasónica, seguido del alisado y el pulido con curetas periodontales que estén afiladas, ya que estas curetas específicamente están diseñadas para los raspados radiculares, utilizando conjuntamente con los instrumentos de ultrasonido para lo que es, o sea, lo que es la eliminación de cálculo y para descontaminar la superficie radicular. La eliminación de otros factores irritantes locales. Entonces, antes de iniciar el tratamiento con la prótesis definitiva, se debe corregir todas las restauraciones del margen desbordantes y los contactos abiertos que permiten a la impactación de los alimentos. La salud periodontal proporciona un entorno ideal para poner en práctica el tratamiento restaurador, pero no siempre es posible o prudente retrasar el inicio de este tratamiento hasta que se haya completado la terapia periodontal y la cicatrización. Ya, la eliminación de las interferencias oclusales groseras. La acumulación de la placa bacteriana y de los depósitos de cálculo son el principal factor involucrado en el inicio y progresión de la enfermedad inflamatoria del periodonto. Sin embargo, las restauraciones odontológicas de mala calidad también pueden dañar asimismo el periodonto y las relaciones oclusales alteradas pueden actuar como un factor adicional que contribuye a la rápida pérdida de soporte periodontal. No, regrésale. Faltó una. La guía para el ajuste oclusal. Entonces, para estudiar y evaluar eh, las desarmonías oclusales de la dentición natural, es, eh, es sumamente útil y casi imprescindible tener modelos cuidadosamente montados en un articulador los dientes ya para corregir las anomalías.
Sí me he escuchado, creo que se cortó. Se te está entrecortando a ratitos, pero sigue nomás. Ya, entonces la oclusión debe coordinar solamente con el tallado selectivo, seguido del suavizado y pulido. eh, por ejemplo, hay una clasificación de Juilliard que ha establecido la siguiente guía para el ajuste oclusal mediante el tallado selectivo. Entonces, el primer objetivo es conseguir el contacto oclusal estático coordinado del mayor número posible de dientes, en lo que es la posición de máxima interscupidación, cuando la mandíbula está en relación céntrica con el maxilar. Entonces, la letra A, ahí vemos que se eliminarán los contactos cuspídeos prematuros solamente si la punta de la cúspide está en contacto prematuro en relación céntrica y excéntrica. Si el contacto es solamente en la relación céntrica, se profundizará el surco opuesto. La B es cuando los dientes anteriores tienen contacto prematuro en relación céntrica o en ambas. Entonces, relación céntrica o excéntrica, igual que en la A. Y para corregirlo se tallará los bordes incisales de los dientes mandibulares. En la C, bueno, normalmente los contactos prematuros en relación céntrica se solucionan tallando las cúspides vestibulares de los dientes mandibulares y las cúspides linguales de los dientes maxilares. Y también lo que es los bordes incisales de los dientes anteriores mandibulares. Pásale. Y en la fase 2 es sobre la cirugía periodontal. Aquí vamos a preparar lo que es las estructuras dentarias y tejidos gingivoperiodentales sanos para lo que es la reconstrucción. O sea, que el paciente, aquí bueno, en esta fase, el paciente ya va a estar sano. Y ya tenemos, o sea, todo bajo control en la cuestión de enfermedad periodontal. Y aquí muchas veces una pequeña confusión, porque podemos decir que un paciente tiene una enfermedad periodontal porque tiene recesión gingival, pero al rato de revisarlo, el paciente o sea, a nivel de hacer el sondaje, puede salir normal, o sea, está entre 1 a 3 milímetros. Entonces, hablando periodontalmente, con respecto a lo que es la enfermedad periodontal, el paciente está sano, pero tiene una condición gingival, que eso es algo diferente, es algo distinto. O sea, no es lo mismo tener una recesión gingival en una encía sana que tener una recesión gingival en una encía enferma. Entonces, en esta parte para preparar estructuras dentarias con tejido gingivo-dental sano, o sea, significa que ya aquí la encía ya está sana y podemos realizar alguna cirugía plástica periodontal, como es el alargamiento de la corona, o gingivectomías o gingivoplastías. Pásale, por favor. Ya, en la fase 3, bueno, en varios estudios longitudinales se ha demostrado la importancia del mantenimiento de los pacientes que han sufrido algún tipo de tratamiento periodontal. En estas medidas se incluye no solamente los controles de las placas, sino también el desbridamiento de todas las superficies radiculares con cálculo y la placa supra y subgingival, realizando todo esto por algún profesional o por algún auxiliar que sepa. Entonces, la frecuencia de las visitas de control se adaptará a la susceptibilidad y la gravedad de la enfermedad periodontal.
y se entiende que en los pacientes con una historia de periodontitis de moderada a grave, el sistema de visitas ideal va a ser de 3 a 4 meses para mantener los resultados conseguidos de los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Pásale, por favor. Bueno, entonces aquí en el caso clínico vamos a ver que un paciente de sexo femenino de 10 y 8 meses de edad con una apariencia mayor de edad que consulta para la evaluación y posibilidad de tener eh, de un tratamiento de rehabilitador en el sector anterior. Presenta el diagnóstico de fisura labiopalatina bilateral con la ausencia de premaxilar y visible comunicación buconasal en dicha zona. En el examen extraoral se observa el compromiso y deformación del ala nasal y en la punta del nariz y el labio superior corto con la secuela cicatricial. Entonces presenta una clase 3 esqueletal y severa mordida invertida en el sector anterior. También existe compromiso de la sonrisa debido a la ausencia completa de las piezas dentarias anterosuperiores, además de la gingivitis y múltiples lesiones de caries. A nivel social, el paciente dejó sus estudios básicos en el colegio debido al rechazo de los compañeros por su apariencia y de dificultad al momento de hablar. Pásale. Entonces, en la figura 1, en la A, en la fotografía intraoral previa al tratamiento, se observa lo que es la ausencia de premaxilar y de varias piezas dentarias. Falta de continuidad en la reborde alveolar y múltiples lesiones de caries y obstrucciones deficientes. Y en la B se observa la oclusión eh, con una severa mordida que es invertida y la ausencia de las piezas dentales anteriores. Pásale. El plan de tratamiento consistió inicialmente en el procedimiento educativo con un enfoque de riesgo, continuado con un enfoque preventivo y rehabilitador simple, enfatizando en la mejora de la higiene bucal, el control de caries y la gingivitis, considerando los costos del tratamiento y principalmente la necesidad de proporcionar una solución inmediata, dado el compromiso psicológico y emocional a una niña de corta edad. Entonces se realizó un tratamiento rehabilitador a través de una sobredentadura. Esto ofreció de forma importante una solución estética y la corrección de la mordida invertida y la proyección palatina de forma que actúa como obturador de la fístula buconasal residual en la zona palatina del reborde alveolar. De forma simultánea se realizó la derivación de fonoaudiología y psicología debido a los compromisos del paciente. Pásale. Ya. Bueno, ahí vemos la fotografía de la cara interna de la sobredentadura y se observa la extensión del flanco palatino, de modo que se actúa como un obturador de la fístula buconasal. En la fotografía B vemos el semiperfil de sonrisa del paciente con la sobredentadura y se observa una mejoría notoria en lo que es la estética y la sonrisa. Y ya. Listo. Qué bien, pequeño detalle. Tú me mandaste otra presentación, ¿no? Sí, doc. ¿Y ahí cómo califico yo?
Dime. Porque hay unas cosas que están en otro orden y hay cosas que no constan en tu presentación que hiciste el día de hoy, que están en y que no, o sea, que no están en la otra presentación. Sí, Doc, es que en otra presentación creía que iba a hablar como que más sobre de lo que es las prótesis removibles y fijas, pero creo que no tenía que ver con el tema. O sea, Sí tenía que ver con el tema, porque recuerda lo que yo les dije, por ejemplo, en periodoncia, lo que son en prótesis fijas, ustedes tienen que fijarse mucho los pilares de las en prótesis fija. Yo sé que ustedes todavía no ven prótesis fija, no ven prótesis removible, por eso yo no pido que ahonden mucho del tema, ¿ya? Pero que tengan una idea básica para que tengan una relación, igual que por ejemplo les toca hoy día presentar ortodoncia, endodoncia, es tener una idea básica de cómo se relaciona lo que todo, los temas que yo les he dado. Por eso yo les dije, por ejemplo, fenotipos, yo les he dado 4 tipos de fenotipos. Y tú me dices que hay solo 2 fenotipos. Entonces, ¿dónde quedaron las clases que yo les he dado? Me dices, por favor, ahí cómo yo califico. Entiendo cuando me varían 1 o 2 diapositivas, no tengo inconvenientes. O sea, la parte que ustedes van exponiendo, yo estoy con su presentación, con la presentación que ustedes me mandaron a mi correo. No crean que yo les pido la presentación por tenerla. No crean que la presentación que ustedes enviaron está de adorno. No, no, no. O sea, todo está calificado, todo tiene un sentido de las cosas, ¿sí? Las clases que yo les he dado también tienen una base de que, como yo les dije, la presentación que ustedes hacen ahora, si ustedes se han fijado, los que ya han presentado, han retomado muchísimo el tema de lo que ya han visto durante todo el semestre, ¿ya? Por eso es de que lo que yo les dije, este tercer parcial era a la parte acumulativa de los 3 parciales. O sea, era la parte acumulativa lo que ya habíamos visto de todo lo que es periodoncia. ¿Sí? Si ustedes se fijan en todos los temas, estamos repitiendo clasificación, estamos repitiendo básico, desde anatomía periodontal, microbiología periodontal, ya los tipos de los fenotipos, el tipo de periodonto, cómo se forma la anatomía periodontal, todo lo básico están volviendo a ver en cada tema que están exponiendo. ¿Sí? Entonces creo que lo único que tenían que haber hecho es de su presentación ampliarlo un poco más. Y esta presentación es algo que ustedes están de lo que tenían de base ampliando un poco más el tema y poniéndose lo que yo les decía. Antes era yo solo la que hablaba y ahora son ustedes también los que interactúan y hablan y preparan la clase. Si se dan cuenta, el tema, preparar clases no es nada fácil, no es nada sencillo. Hay que tener un poquito más de conocimientos y poder investigar. Entonces, eso también tenemos que tener muy en cuenta. Preguntas, chicos, compañeros, preguntas que quieran hacerle a Kevin. Edison, Ya, yo quería preguntarles si es que en el caso de que exista una movilidad dentaria de más de 2 milímetros, si es que ya se aconseja una extracción de la pieza dental o no. de 2 milímetros.
Sí, de más de 2 milímetros. Sería una clase 2 en el caso que él estaba exponiendo. Ya, entonces la movilidad en sí misma no es motivo como que de extracción del diente, a no ser que el diente eh, ya no pueda soportar o no tenga un soporte o una estabilidad. Entonces, habitualmente el grado 3 es cuando no se puede recuperar para, o sea, se necesita extraer esa pieza cuando es más de 2. Pero la pregunta de Edison dijo de movilidad de 2 milímetros, no te dijo movilidad grado 2. Sí, por eso la movilidad de 2 milímetros ya sería grado 3, más de 2 ¿No? milímetros. La movilidad de 2 milímetros está diciendo profundidad de 2 milímetros, está dentro del espacio biológico, eso no te da movilidad ni de grado 1. Por eso le repetí la pregunta de Edison, porque él dice movilidad de 2 milímetros. De 2 milímetros me estás dando una profundidad de sondaje de 2 milímetros. Si me dices movilidad grado 2 es distinto a movilidad grado 3, grado 1. Grados es distinto a profundidad de sondaje. Dayana, tu pregunta. A ver, yo le quería preguntar sobre lo que nos habló de el fenotipo periodontal, tanto fino como grueso. En el caso de rehabilitación oral, ¿para qué serviría el diagnóstico de Eh, por ejemplo, si, perdón, ¿me puedes repetir otra vez? A ver, nos hablaste sobre el fenotipo periodontal, el fino y el grueso. Ya. Sería para qué sirve diagnosticar en este caso el fenotipo en cuanto a rehabilitación oral. O sea, podría ser, por ejemplo, si generamos un daño del tejido de inserción supracrestal y, por ejemplo, un fenotipo fino, que estos normalmente lo que van a hacer, va a existir una recesión gingival. Entonces, un ejemplo podría ser, no sé, un paciente se le puede colocar una corona y después de un tiempo eh, se puede observar lo que es la recesión gingival. Entonces, esto va a significar que es un fenotipo periodontal fino. Entonces, hay que tener cuidado con proteger este tipo de tejidos. O en cambio también en el fenotipo grueso, al recibir, no sé, algún daño, lo que va a generar es una hiperplasia gingival. No sé, un ejemplo puede ser cuando usan brackets y tienen alguna mala higiene. Entonces ahí empieza a tener una inflamación y esta puede crecer hasta los brackets. Pero eso es en ortodoncia. En rehabilitación. Eh, A ver, para rehabilitación los fenotipos que más cuidado hay que tener es el fenotipo fino. Ya, fenotipo fino. ¿Recuerdan la clase que les di? Yo les di 4 fenotipos. El fenotipo fino, hueso fino, ¿sí? Encía fina, hueso fino. Ese es el que más precaución hay que tenerlo porque si nosotros invadimos espacio biológico va a causar recesión. El resto de fenotipos podemos trabajarlos, podemos moldearlos. Cuando tenemos un fenotipo que, por ejemplo, encía gruesa, hueso grueso, nos va a colaborar mucho en nuestros prótesis fija, en nuestras removibles, porque no va a causar mayor traumatismo. Ariel, tu pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una gingivectomía y una gingivoplastia? eh,
La gingivectomía puede ser la eliminación del tejido gingival, o sea, puede ser con el propósito de eliminar o reducir lo que sería una bolsa periodontal. Y la gingivoplastía es como que la remodelación de la encía, ¿no? Es como que se basa más en lo estético, se podría decir. Yo di esa respuesta en clase. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la diferencia entre una gingivectomía, gingivoplastía, osteoplastía, osteotomía? O sea, me parece lo que dijo que era que la gingivectomía era darle como que a lo ancho, mientras que gingivoplastía es darle volumen a lo alto. Exactamente, el corte es el uno es a lo alto y el otro es a lo ancho. Correcto. Gracias, Miren. Santiago, tu pregunta. Ya, Kevin, yo quería preguntarte, o sea, ¿qué complicaciones podría llegar a tener la gingivectomía? Eh, Puede ser que en el transcurso de esta intervención quirúrgica pueda producirse algún desgarro o heridas en las partes más blandas, ¿no? Y con eso posteriormente pueda ocurrir alguna infección o incluso también alguna hemorragia. Gracias. Las complicaciones que se pueden presentar, Santiago, son de que, por ejemplo, si es que la persona que está haciendo el procedimiento no tiene conocimientos de lo que está haciendo y se va más allá del, digamos, para hacer las inserciones, los cortes de liberación, ¿ya? Por ejemplo, los hace más allá de la línea mucogingival, ¿sí? Puede producir un desgarre total del tejido, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a mucosa alveolar, que la mucosa alveolar, recuerden que yo les decía que es más blanda, más, como decirlo, más suave, que se mueve con facilidad. Si nosotros no suturamos bien ese tejido se puede desgarrar con facilidad. Uno. Dos, si el tejido está suturado con una aguja que tiene un corte inverso, ¿qué quiere decir esto? Que la aguja de por sí al pasar por el tejido del fenotipo es un fenotipo fino, podemos desgarrarlo con facilidad. Si utilizamos una hoja de bisturí muy gruesa o una hoja de bisturí que no me ayude, digamos que la hoja de bisturí ya vengo cortando varias veces, ya está como decirlo motolo, que no limpié mi tejido sangrante, no limpié de sangre la hoja de bisturí, pues yo ya no voy a tener con qué cortar y voy a dañar mis tejidos. Y otra cosa que también cuando nosotros vamos a hacer el corte en un tejido, tiene que ser un corte limpio. Yo no puedo estar temblando ni haciendo zigzag, tengo que hacer un corte sumamente limpio. Elisa, tu pregunta. Ya Kevin, yo quisiera saber cómo se podría dañar en sí el tejido de inserción supracristal. Eh, ya. Entonces, o sea, creo que, por ejemplo, una persona con el simple hecho de, no sé, de comer algún canguil y, por ejemplo, con la cascarita del canguil se podría romper ya lo que son las fibras del epitelio de unión. Podría ser eso. O también, en el caso de odontología, mm, tal vez con lo que es un hilo retractor, eh, tal vez se puede generar una presión que sea muy alta y pueda también romper lo que es el epitelio de unión. Eh, Eso también creo que igual al momento de realizar alguna impresión, eh,
o también al momento de cementar alguna restauración. Este cemento puede ser que está como, no sé, muy fluido y que llegue a penetrar lo que es el epitelio de unión. ¿Cuál es el Eso. tiempo máximo que yo puedo dejar un hilo retractor en el, espacio biológico? Mm, no sé, Doc, la verdad. Es que yo puedo utilizar el hilo retractor, por eso lo utilizamos. O sea, eso no causa una ruptura del espacio biológico ni del epitelio de unión. Victoria, tu pregunta. Sí. ¿Podrías basarte solo radiográficamente para ver si hay posibilidad de realizar prótesis parcial removible? Ya, o sea, la radiografía dental sirve para complementar lo que sería el examen clínico, pero creo que de ningún modo se debe emplear solo, o sea, como un sustituto. Eso. Para poder identificar para poder definir si se puede hacer una prótesis removible, ¿ya? Nosotros tenemos que tener una parte que se llama tripoidismo, que quiere decir que debemos tener cierta cantidad de piezas dentarias para definir qué tipo de prótesis removible podemos utilizar. Hay dos tipos, hay una que es a base de cromo cobalto, que eso no mencionó, que es metálica, es la base metálica que ustedes han de haber visto comúnmente, que ustedes ponen, por ejemplo, en Google, ponen prótesis removible y les sale una que es a base metálica, que es la cromo cobalto. Y hay otra que es la Valplas, que no se recomienda mucho, ¿por qué? Porque se desgasta más fácilmente nuestro huesito. Pero aunque parezca ilógico y no se recomiende, en cambio se utiliza mucho para paciente con problemas periodontales. ¿Sí? Si es que tiene buena higiene el paciente. Samantha, tu pregunta. Bueno, yo quisiera saber, bueno, que quisiera saber cuándo debemos poner una prótesis fija o optar por una prótesis removible. Kevin, contéstale. Eh, bueno, a ver, creo que la prótesis eh, removible nos puede ayudar más a que, por ejemplo, en la utilización de algún puente, o sea, podemos, como que decir, restaurar más piezas así, haciendo un puente. ¿Podría ser eso? A ver, hay que ser claros lo que se Y expone. ¿Qué es la prótesis removible y qué es la prótesis fija? o sea, la removible es lo que nos podemos sacar, pues, se podría decir. Sé que se podría retirar a voluntad propia. Ya, y puedo reemplazar desde cuántas piezas y hasta cuántas piezas. Eso la verdad no sé, Ya, y pero la podría ser prótesis, varias piezas. Ah, la prótesis fija
podré reemplazar solo lo que es una pieza, ¿no? Una corona. Hasta Una corona. ¿Hasta cuántas piezas? Una, Doc. No, a ver. La prótesis removible puedo reemplazar desde una pieza hasta que yo puedo mantener todavía mi trípode, que quiere decir que yo tenga todavía pilares en boca que me sostengan mi prótesis. Es decir, yo me puedo quedar, por ejemplo, con 2 caninos en boca, ¿ya? Y reemplace el resto de boca, el resto de piezas dentarias. Por ejemplo, les pongo ese ejemplo, ¿no? Que sí se puede dar. Eso es de acuerdo a unas clasificaciones que yo les mencionaba, que eso ya han de emprender cuando vayan a recibir prótesis, ¿sí? Ahora, en prótesis removible. En prótesis fija, en cambio, yo puedo reemplazar desde un diente, con donde yo conozco las famosas fundas de porcelana, que son solo para reemplazar a un diente, es la corona, una corona. Pero puedo trabajar con prótesis fija para reemplazar a 3 piezas, es decir, un puente. Tengo 2 pilares y un póntico. El póntico quiere decir a la pieza vacía. Tú hablaste en tu exposición de eso, ¿sí? Mencionaste de un póntico en el que tienes un pilar, un vacío y otro pilar. ¿Recuerdan lo que yo les indiqué una vez de que qué pasa si yo periodontalmente uno de mis pilares de mi puente no está bien periodontalmente? Es decir, que tengo una de los dos pilares, tengo un sondaje mayor a 6 milímetros, tengo bastante pérdida ósea y el otro pilar está bien. Pues ese puente no va a tener una mayor fijación. Recuerden esa clase que les di. Entonces, eso es el pronóstico. Yo les hablé eso en pronóstico. Entonces, ahí es lo que es la prótesis fija. Yo puedo reemplazar varias piezas eso va a depender del número de pilares que yo tenga. Eso lo trabaja muchísimo en rehabilitación, ¿sí? Entonces, va a depender mucho del tamaño de raíz, que es lo que les decía yo tanto en los cimientos. Como yo tengo el cimiento de mi casa. Si yo tengo un cimiento grande, yo puedo tener mi casa grande. Si yo tengo un cimiento pequeño, tengo que tener una casa pequeña. ¿Recuerdan esa clase, por favor? Chicos, Sí, Doc. ya. Voy a cambiar ahorita un poquito el orden para poder entender esto de rehabilitación. Vamos con endodoncia, periodoncia, que le toca a Daniel. Listo, Kevin, puedes finalizar tu grabación. Vamos contigo, Daniel, para que ver lo que es endodoncia, periodoncia, para poder tener